chicas, bien. Claudia, querida, tú nos puedes introducir en una oración para que entremos en el tema de hoy y seamos llevando mucho power de Cristo en nuestros corazones, por favor. Bueno, Señor, te damos gracias por este día, por esta noche, por este rato que nos permites juntarnos a estudiar tu palabra, Señor, a escudriñar estas escrituras, Padre, y pedimos que pongas palabra de sabiduría en los labios de Tania, Señor, con lo que ella nos va a transmitir ahora. Y a nosotros ábrenos el espíritu, el alma, el corazón, Señor, para recibir tu palabra, tus instrucciones, Señor, y para que podamos, Señor, capacitarnos en tener una fe viva y en controlar nuestra lengua, Señor, que ay, Dios mío, Señor, tan temas tan lindos y tan complicados y tan difíciles a veces para todos, Señor. Así que bienvenido a este lugar, bienvenido a esta reunión, Señor, y que seas tú ministrando en nuestras vidas y sobre todo que podamos, como dice Santiago en su palabra, tener buenas obras, Señor, para ejercitar nuestra fe en ti, Padre. Todo esto te lo pedimos en tu nombre poderoso, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Qué lindo. Bueno, chicas, yo les había mandado en el correo, les había dicho que hoy íbamos a ver la lección 5 y 6. Pero cuando estaba preparando la lección me daba cuenta de que necesitamos hacer un alto un poquito más fuerte en la lección número 5. Así que hoy vamos a ver solamente la lección 5, que habla sobre una fe viva, ¿cierto? Voy a compartir pantalla para que puedan ver la presentación. Hoy sí el internet me va a funcionar perfecto, ya llegaron los de GTD, amé al personaje, me instaló todo, hoy me pueden ver con nitidez, es absolutamente bello. Bien, veníamos estudiando en el libro de Santiago, ¿cierto? La primera parte sobre que todos tenemos pruebas y tentaciones, eso es transversal, no hay persona en el planeta que no tenga pruebas y tentaciones, todos tenemos, pero el punto es la decisión que yo tomo frente a estas pruebas y estas tentaciones. Y Dios nos desafiaba, ¿cierto? En el versículo 1:5 nos decía, bueno, ante las pruebas y las tentaciones, ustedes deben buscar sabiduría. ¿Y qué pasaba con la sabiduría? ¿Dios se la daba a unos y a otros no? ¿O a quién se la daba Dios? A todo el que le pide sabiduría, Dios se la da. Oh, excelente, porque Él es un Dios que es. ¿Qué decía el versículo? ¿Se acuerdan? Generoso. Excelente, excelente. ¿Ustedes conocen a alguien que sea generoso? Sí. Pero así que haya llegado como a impactarlos, que uno diga, wow, ¿cómo es capaz de desprenderse de todo eso que tiene? No. O de hacer todo eso y la gente generosa impacta, ¿cierto? Como que te deja, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y a veces no es mucha la gente que es así. Sí, pero se dan cuenta, esa gente que tiene y que da, es increíble, porque muchas veces se queda sin para ellos mismos, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo? Y al rato los vas a ver y están otra vez llenos de cosas o llenos de esa bendición, porque Dios está llenando y tienen esa confianza, está llenando esa vasija en sus vidas. Bien, y el martes pasado veíamos, cierto, que era súper importante escuchar la palabra de Dios. Hay un versículo que dice que vamos a creer siempre y cuando escuchemos, ¿cierto? Pero que además, y era el versículo que teníamos que memorizar para hoy, que era que la palabra, ¿te acuerdas, Belén, qué es lo que dice el versículo de hoy? No solo escuchar la palabra de Dios, que nos dice, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario se engañan a ustedes mismos. Maravilloso, gracias. Esto es absolutamente cierto. Nosotros necesitamos llevar la palabra de Dios a la práctica. Ahora, ¿quién es nuestro mejor ejemplo que ha llevado la palabra de Dios a la práctica, chicas? Jesús. Jesús, excelente, Josie, excelente. Amén. Nosotros tenemos el privilegio de que tenemos un maestro en todo lo que está haciendo, ¿cierto? O sea, no hay nada. De repente yo cuando estoy pasando momentos duros digo, Señor, es que tú no pasaste. Y Dios empieza a acordarme
momentos en que Jesús sí vivió todo lo que hemos vivido. Jesús fue tentado, Jesús tuvo hambre, estuvo solo, fue traicionado, fue abandonado, fue rechazado. Jesús fue, no le creyeron, se burlaban de él. O sea, todo lo que nosotros de repente decimos, ay, es que nadie le pasa, nadie me entiende. Bueno, a Jesús le hicieron juicio, de repente estamos en un juicio y decimos, pero es que, ay, tú no me entiendes. Bueno, Jesús también estuvo en juicio, ahí estuvo. Es más, para matar a Jesús le hicieron 5 juicios, chicas, 5. Pasó por 5 tribunales. Y los muy simpáticos, los 5 tribunales, en los 4 primeros, no lo quisieron condenar porque sabían que no tenían la autoridad. Y lo pasaban al siguiente, y luego al siguiente, hasta que llega Poncio Pilato, y Poncio Pilato se lava la mano y dice, haga lo que ustedes quieran, le dice el pueblo. ¿Ah? Ese es Jesús. Jesús tenía impedimento para relacionarse. Su familia, lo vimos el martes pasado, ¿cierto? Su familia no le creía. De repente uno lucha por ciertas cosas y dice, pero es que, ¿por qué no me cree? Pero si es mi mamá, ¿por qué no me cree? Si es mi hermano, ¿por qué no me cree? ¿Pero qué pasa? Son mis hijos, ¿por qué no me creen? Pero uno sabe que está haciendo la palabra de Dios. Y es increíble eso. Pero vimos finalmente, ¿cierto? Y con eso cerramos con el tema de la carta, le dimos un enfoque diferente al tradicional y vimos como Dios no tenía favoritos y a todos nos llama hijos. Y Dios escribe esta carta hermosa que para las que no han escrito la respuesta es súper importante. Es una carta de amor de papá que nos está diciendo cuánto nos ama. Y como decía uno de ustedes, nos conoció desde antes de ponernos en el vientre de nuestra madre. Y es increíble, absolutamente increíble, porque una de las cosas donde el enemigo más nos condena es precisamente en nuestras relaciones familiares. Pero si nos damos cuenta, ¿cierto? Nosotros fuimos concebidos en el corazón del Padre. No fuimos concebidas en el vientre de nuestra madre. Y si se dan cuenta, venimos del Padre y ahora vamos al Padre. Y eso nos da una claridad muy distinta de dónde estamos. Porque de repente uno dice, bueno, yo salí del vientre de mi madre y me voy a la tierra y se acabó. No, mentira. Nosotros venimos del corazón de papá y vamos a los brazos de papá a caminar. Y es tremendamente hermoso. Bien, ahora entonces hoy vamos a ver un tema muy lindo que se llama una fe viva. Y está en Santiago 2:14 al 26. Ahí vamos a dejar ay, se nos fue la Pau. Pau, no te vayas, ven para acá, ven, sí, tú, ven, Pau. Eso, prende la luz, siéntate, prende el micrófono, instálate. ¿Cuál Pau? Pues la única Pau, porque hoy la Pau y la Dani Rubilar me contaron que tenían que salir de vacaciones y que no nos iban a acompañar, al igual que, bueno, no, Alondra se excusó porque Alondra va a estar en la escuela dominical con su pequeñito de 4 años, así que hoy no tenemos confusión de Pau. Hoy tenemos una sola Pau, así que Pau, tú nos puedes leer, aquí tengo en pantalla, Santiago, el capítulo 2, del 14 al 26. La versión que les estoy proyectando es de la Nueva Traducción Viviente, ¿ya? La encuentro con un lenguaje actual. Así que, si quieres de aquí o de tu Biblia, lo que te acomode más. Tengo la Reina Valera yo. Dale nomás. ¿Y cuál desde el 2, el capítulo 2? Capítulo 2, del versículo 14 al versículo 26. Te vamos a escuchar. La fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe,
si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, a Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros sois, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rabá, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Excelente, excelente. Bueno, aquí había un, vamos a desglosar estos versículos porque tienen muchas cosas interesantes que contar. Una de las primeras preguntas, cierto, que nos tenemos que hacer es, Santiago nos está hablando de cierto tipo de personas y que vemos en el versículo 14. ¿A quiénes les estaba hablando Santiago? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan Santiago a quién le hablaba? A los creyentes. Había en el versículo, claro, él estaba hablando a los creyentes. En el versículo 1:1, recordemos que le hablaba a las 12 tribus, a las iglesias que estaban dispersas por toda Asia. Él estaba hablando a ellos, ¿ya? Y les estaba diciendo, ¿cierto?, sobre cómo tener una relación más íntima, dadas las circunstancias que había persecución, que había de situaciones bastante desagradables. Recordemos que 4 años después de la muerte de Santiago viene la destrucción del templo, había revueltas por los judíos, había toda una situación bien inestable en la que encuentra Santiago. Y él está hablando a estas personas, pero está diciendo que hay personas, ¿cierto?, que declarándose creyentes en Cristo, no están reflejando a Cristo. Entonces uno se pregunta, ¿realmente tú crees? Y es una pregunta que es absolutamente vigente a nosotros. Amén. Y nosotros tenemos que decir, y fíjense que la palabra es tan válida, la pregunta es tan válida, que la pregunta viene primero para mí, ¿qué clase de fe yo tengo? ¿Es una fe que salva o es una fe de nombre? Porque de repente vivimos esa fe de nombre solamente y no estamos preocupados de que realmente Cristo se refleje. Nuestra Biblia, ¿cierto?, nos habla de que cuando nosotros caminemos, que de nosotros salga la fragancia de Cristo. Ustedes como chicas, ¿les gustan los perfumes? Sí. ¿Cuál es tu perfume favorito? A ver, ¿quién fue la entusiasta? Yo. Del perfume? Ya, a ver, ¿cuál es tu perfume favorito, Jocelyn? El Carolina Herrera, uno rosado. El 212. Y ese. Sí, es mi favorito, mira también. Me encanta, me encanta. A mí me gusta mucho. Sí, Tere, ¿cuál es tu perfume favorito? Ángel. Fíjate que tengo el mismo, uso el mismo, pero en realidad me gusta otro que no recuerdo el nombre, pero es uno así bien barato, no recuerdo el nombre. Eso. Joana, estás que te nos cuentas, a ver, cuéntanos, ¿cuál es tu perfume? Porque vamos a ir a las Sofía, Joana, cuando vayamos. A mí me gusta el Light Blue de Dolce Gabbana. Me encanta, me encanta. ¿Y a ti, Clau, cuál te gusta? Ángel. Ángel. Y cuando ustedes se ponen ese perfume, como que, ¿cómo se sienten? Yo me siento como que si fuera la persona más regia, estupenda y siento que camino. Ah, ¿viste? Como Sí. que estamos volando, ¿cierto? Sí, sí. No hay mujer más linda sobre el planeta que uno. Y uno dice, Sí. wow.
Y uno levanta la Sí. mirada y saca pecho como así como una paloma y saca pecho. ¡Wow! Y con un desplante, ¿cierto? Bueno, chicas, nosotras estamos impregnadas de la mejor de las fragancias, la fragancia de Cristo. Amén. Y tenemos que sacarle provecho a esa fragancia porque cuando nosotros caminamos, no somos solamente las mujeres más hermosas, sino que somos las princesas del rey. Somos las hijas del rey y tenemos con ese desplante que caminar. Pero cuando caminamos con ese desplante, no es para sacarle envidia a los demás, sino para decirle a la gente, tú también puedes tener esta fragancia. Dios también la quiere compartir contigo. Y ahí es cuando la fe se hace viva y la podemos ver a través de las obras. Pero entonces esto me lleva a una disyuntiva. ¿Se trata de mi caminar o se trata de mis obras? ¿Qué es realmente la fe? A ver, Doris, no sé si, veo que estás ahí en conflicto entre la pantalla y el audio y estás luchando. No sé si nos puedes leer en Hebreos 11, 11.1, está mal allí, es 11.1, Hebreos 11.1, puedo corregirlo. Hebreos. Ya, voy, espérame, precisamente he tenido problemas de conexión. Estoy tratando ahora de conectarme con el audífono. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí. Ah, ya, ok. Entonces no pongo el audífono, ya. Hebreos 11.1, fe. Ya. Hebreos antes de Santiago, 11. Exactamente antes, sí. Es pues la fe, se me lo sé de memoria, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, ya, ¿eso era? Sí, así es sencillo, ¿viste? Súper fácil. Este es uno de los versículos que uno tiene que aprender a memorizarse porque realmente tiene un contenido pero súper poderoso. Y ahora que lo estamos viendo desde la mirada de Santiago, que estuvo 30 años con Jesús, que lo conoció, que tuvo intimidad con él, tenemos una súper revelación en todo esto. Entonces vemos que esta fe nos dice que es algo que yo espero, pero que es algo que yo no veo. Entonces digo, bueno, ¿y qué son estas obras? Porque las obras yo las puedo ver. Y veíamos, ¿cierto? Cuando Pau nos leía, decía que cuando yo veía a alguien que tenía hambre, yo le daba de comer. Y yo puedo ver cuando le doy un plato de comer, o por ejemplo, cuando estuvimos ahora en pandemia y todavía, ¿cierto? Con la ONG y con otras organizaciones, llevamos comida a ciertas personas que necesitan, o cuando vamos por los donativos y recogemos muebles y los entregamos al que no tiene. Y uno dice, pero yo puedo verlo. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy esperando que yo no puedo ver? ¿Qué creen ustedes? ¿Usted qué cree, hermana Emilia? ¿Qué es aquello que estamos esperando y que no podemos ver a través de esta obra? Porque estamos poniendo fe en esta obra. ¿Está muy compleja la pregunta? Yo creo que creemos... Me estaban hablando por celular, disculpa. Ya, dele. A ver, Jocelyn, cuéntanos. Yo creo que cuando uno hace las obras o hace cosas, uno espera de cierta manera como ver o sentir a Dios. ¿Sí? Sí, eso es lo que me pasa a mí. Yo cuando hago algo, no sé, espero que Dios me hable, espero que Dios me dirija por el camino correcto. Muy bien. Yo creo que eso es lo que uno busca cuando hace cosas por los demás, no sé. ¿Qué dices tú, Jenny? Pero ¿cuál era tu pregunta, Tania? Disculpa. Perdón, hermana Emilia. Estamos hablando de que la fe, ¿cierto? En Hebreos 11.1 nos dice que es la certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando Santiago me dice que mi fe es muerta sin las obras, entonces yo hago obras para manifestar mi fe. Pero yo esas obras yo las puedo ver. Yo puedo ver cuando yo le doy un abrigo, ¿cierto? A una persona que tiene frío. Pero entonces la gran pregunta es, ¿qué es lo que yo estoy esperando y que no se ve? ¿Se entiende? Sí. Sí, Bien. difícil la pregunta. Sí. ¿Qué es lo que yo estoy esperando y que no Yo se creo ve? que esto lo ve Dios. ¿Ya? En lo que tú hagas
tus acciones, tu entrega, tu vivencia de lo que vives a diario, en la entrega a otros, lo ve Él. No nos interesa que otra persona lo vea. Y Él recompensa de acuerdo a lo que Él quiere. A veces, si quiere nos da, si quiere no, pero Él es fiel. Y Él ve su corazón, Tania, su corazón, Claudita. Él nos ve. Él, increíblemente, a veces pensamos que no nos ve. Él nos ve. Su ojo está siempre encima. Y lo que no hemos hecho, lo que hemos hecho, Dios lo bendice. No sé. No sé si está la respuesta o busca otra. Sí, aquí no hay respuestas malas ni respuestas buenas, porque la fe nos da esa multitud de aristas, y lo que yo no veo, lo ve usted, lo ve Jocelyn, y entre todas crecemos para ver mejor lo que Dios nos quiere traer, ¿cierto? Jenny, tú querías compartir. Yo creo que, o sea, no quiero separar las dos cosas. Yo digo que la fe más las obras van de la mano, porque yo debo tener mi fe espiritual hacia arriba, ¿cierto? Lo que leo, lo que me alimento, lo que sé, pero deben ir acompañadas de mis acciones. La idea es que vayan junticas y no se despeguen, pero es lo que no vemos, pero a eso es lo que es lo que no hacemos, a eso es lo que nos invita la fe, a eso es lo que nos invita Dios, Ahora, a que, ¿sí? ¿Qué pasa? A que la palabra, como decía el versículo, a que lo que yo sé, a que lo que yo escucho, a lo que yo vivo, lo convierta en la práctica, porque si no, pues me engaño a mí misma y engaño a Dios primero que todo. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa, chicas, con las personas que, por ejemplo, no creen en Dios, pero que hacen obras de caridad? ¿Qué dices, Pau? Yo creo que, bueno, es como la parte, como que se quieren justificar, o quieren agradar, o quieren llenar algún vacío que tienen, pero finalmente las obras sin fe son muertas, no sirven de nada, porque ante la vista de Dios, porque a lo mejor para los hombres son vistos como personas generosas, dadivosas, pero si lo dan por cumplir o por compromiso o por llenar algún vacío que puedan tener, ante los ojos de Dios no sirve de nada, porque aquí Él nos está diciendo que las obras y la fe son un complemento. Las obras las vemos y la fe es la certeza de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que nosotros esperamos a través de esto? Es que cuando un día Dios venga por nosotras, nos van a decir: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y ahí va a estar reflejado en el fondo las obras. Y esto de las obras también yo creo que es el que nos mueve a nosotros la fe de hacer lo que Dios nos manda, no es solo por cumplir la palabra, sino porque Dios nos ha llenado de amor, independiente de que tengamos mucho amor, poco amor, pero yo creo que todas las que estamos en el Evangelio hemos sentido el amor de Dios en nuestras vidas y no podemos quedarnos con eso, entonces tenemos que entregarlo de otra forma, y Dios nos mueve y nos dice: anda allá donde mi hija, llévale esto, llama a mi hija, dale una palabra de aliento, y todas esas son obras, a lo mejor son pequeñas obras, pero que van dejando de manifiesto lo que Dios quiere de cada una de nosotras. Tú has tocado un punto súper importante. ¿Tú querías decir algo, Doris, me pareció? Sí, yo no traté de llamar a la Trini para que me activaran la cámara, pero no se pudo, no sé qué pasa. Mira, te vemos y te escuchamos, así que no hagas nada porque estás perfecta. ¡Ah, qué divertida! Haciendo todo, me han estado viendo todo este rato. No te hemos escuchado, te hemos visto hablar, pero cuando tú has estado hablando con la Trini, no te hemos escuchado. Así que ahora te escuchamos, así que ahora puedes hablar.
Qué divertido. Ya, lo que pasa es que las personas que hacen buenas obras aquí en la tierra, como tú dices, sin tener a Dios en su corazón, es decir, reciben la recompensa de los hombres, digo yo, la gloria de los hombres. Pero uno que hace las cosas, dice las cosas, primero decir, yo creo que la recompensa más grande que esa certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, es ver a Jesús. Vamos, esa es la certeza que un día veremos a nuestro Señor y que recibiremos recompensa de Él. No debería ser la motivación, esperar la recompensa, pero Dios dice que no es deudor y que paga. Entonces yo creo que eso sería, no sé. Súper. Fíjense que todas de una u otra forma han mencionado algo que es muy importante. Cuando yo llevo a través de una obra, la que sea, una bendición a alguien, no solamente le estoy dando un abrigo, no solamente le estoy dando un plato de comida, estoy entregando una semilla, porque en mí están las semillas que Dios ha puesto para entregar. Y cuando yo escucho la voz de Dios y me dice, anda a visitar a una amiga, anda a un campamento, anda a consolar a aquella que está en una crisis, o siéntate en silencio a orar por alguien, hay una semilla que el Señor está trayendo, que ha puesto en mí y que me dice, entrégala. Y esa entrega va con una obra, la que sea. Entonces, si nos damos cuenta, la gran diferencia entre el mundo y la palabra de Dios es que esta fe tiene un propósito. No es solamente creer por creer, no es solamente hacer por hacer, es llevar vida, la misma vida que nos fue entregada a nosotras. Yo no le puedo dar vida a otra persona, pero yo le puedo dar la semilla de la vida que Cristo ha puesto en mí. Y le puedo decir, te comparto esta semilla. Y cada uno determinará y Dios proveerá al que dé la semilla y Dios proveerá a aquel que la riegue, aquel que trabaje la tierra y otro proveerá para que haya cosecha. Y Dios trabajará un proceso individual con cada uno de nosotros. Por eso, cuando nosotros vemos fe y obras, ¿cierto? Tienen que ir juntas porque es el camino que el Señor escogió para que nosotros podamos compartir de su evangelio y podamos compartir de Él. Ahí es cuando nosotros somos ese brazo extendido del Señor en la vida de otras personas. Y eso es fundamental. Traigo aquí una imagen de una ecuación. Ustedes saben que yo soy ingeniera y para ciertas cosas de repente me pongo muy matea y muy matemática y muy cuadrada. Y esta ecuación dice, información más revelación, hay transformación. Entonces, en información, cierto, por ejemplo, la Biblia es un documento escrito que si yo lo leo como leo el periódico el día domingo, que me gusta a mí leer el periódico los fines de semana, pues me voy a dar por enterada. Pero si yo le meto a esta ecuación la revelación de Dios, esta palabra de vida que ha sido entregada a mí va a generar una transformación en mí y es precisamente esa transformación la que me va a activar para que esta fe tenga sentido. No basta con saber que la certeza que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Se trata de decir, Señor, tu fe puede hacerse viva en mí y yo quiero que se haga viva. Y es cuando yo veo esta transformación. Y lo estudiábamos tiempo atrás, me acuerdo, en la casa de la Pau con Santiago y Nelis, y estaba la hermana Anita, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba el curso, Pau? Acuérdame que estudiábamos sobre Romanos 12:2, ¿te acuerdas tú? Ay, no sé, son ¿Transformados? Ese versículo, ¿se acuerdan, Clau? Ese versículo, ¿cómo nos hizo cambiar? Y nos cambió la plataforma y la perspectiva, porque de repente uno entra a la casa y todo se ve lindo cuando entras por la casa de adelante. Pero ¿qué pasa cuando entras por el patio de atrás donde está el basurero y está el desorden y las herramientas del jardín todas tiradas y el cachureo del marido y los hijos con todos los juguetes tirados? Esa parte de repente como que no queremos verla.
pero cuando Dios te empieza a mostrar, ahí viene una revelación, ¿cierto? Y dices, wow, esto necesita ser cambiado, Señor. Muéstrame tú cómo lo quieres hacer. Entonces empezamos a activarnos y empezamos a hacer obras que pueden ser para otros como pueden ser para nosotras mismas también, ¿ok? Entonces aquí viene una pregunta que ya la hemos respondido un poco entre todas. ¿Cómo es nuestra fe? Y decíamos, ¿cierto?, que la fe en Cristo tiene un propósito, tiene un objetivo claro, que es que podamos llegar a disfrutar esta vida abundante. De repente pensamos que como cristianos, y me acuerdo cuando estaba leyendo un libro, ¿cierto?, de Loren Cunningham que se llama Eres tu Señor. Él contaba un poco la historia de su esposa, como ella había recibido, ¿cierto?, una visión de Dios, un llamado misionero, y ella tenía la imagen de que las misioneras eran todas unas mujeres lánguidas, aburridas, feas, como de repente nos hablan de las mujeres de la iglesia pentecostal con el pelo largo, de falda, que no se maquillan, que tienen que andar de gris, de café, de negro y de azul. Y no existe más colores en el arco iris que esos 4 colores, esos 4, bueno, el blanco de repente. Y entonces ella, la pobre Darlene, se sentía absolutamente agobiada porque ella decía, yo fui llamada por Dios para misionera. Y ella se decía, no, nadie se va a fijar en mí. Y una mentira, su sistema de creencias, ¿cierto?, estaba allí. Y de repente Loren le hace la pregunta y le dice, ¿y quién te dijo que los misioneros eran aburridos? Y le hizo clic a ella, dijo, wow, a mí nadie me ha dicho que esto es ser aburrido. Al contrario, porque si Dios me lo ha dado con propósito y me lo ha dado para que yo tenga una vida abundante, porque Él quiere que yo tenga gozo, que yo disfrute, que yo sea plena. Y cuando yo conocí en Hawái a Darlene y la veía, ustedes vieran, la Universidad de las Naciones es una universidad que queda así como en una loma, entonces hay que subir escaleras. Yo con este físico de ajedrecista que tengo, yo iba subiendo así, acotada con mis hijos, subiendo. La Darlene parecía una gacela, ella tiene como 80 años, estamos hablando de una señora ya con una trayectoria, y subía cual gacela, ¡guau! ¡Guau! Y yo decía, ¿qué es esto tan increíble? Yo quiero lo que ella tiene. Y de color rosado y con un peinado así, ella muy digna, con sus canas absolutamente muy bien peinada, con unas gafas super fashion. Y yo decía, qué increíble, si eso es ser misionera, yo quiero ser como ella, le decía, yo quiero. Y ella cambió mi perspectiva también, pero Dios tuvo que transformarla, porque la semilla que el Señor puso en ella a través de una simple pregunta que le hizo su esposo, ¿y quién te dijo a ti? ¿En qué momento el Señor te dijo que ser cristiana, dedicar tu vida al Señor, era ser aburrida? Nada, chicas. La vida en el Señor es de lo más entretenida cuando encontramos propósito, cuando encontramos llamado, cuando nos identificamos con Él, cuando vemos Cristo es de lo más simpático y tiene un humor tan agradable en absolutamente todos los detalles. Él te saca una broma, te dice, te pone, oye, ¿por qué no le hablas a fulano? Y uno empieza, no, ¿yo qué le voy a hablar? No. Y de repente te animas, ¿cierto? En esa fe. Y dices, ya, oye, ¿y tú? ¿Y cómo eres? ¿Y cómo te llamas? ¿Y tú quién eres? No, yo soy misionera, empieza uno. ¿Qué es eso de ser misionera? No, que yo conocí de Cristo. ¿Quién es Cristo? He escuchado a los católicos. Y empiezas a contarle de las maravillas del Señor. Y la gente se maravilla porque ha visto que tú tienes una pasión y dice, wow, ¿qué es eso que tú tienes? Y ahí esa fragancia del Señor, ¿cierto? Que camina contigo, que se ve a través de las obras, porque el Señor te ha puesto una fe, una semilla de mostaza que quiere que tú esparzas a toda la humanidad. Y es súper, súper bello. Bien, ahora quiero invitarlas, vamos a dar un paseo por nuestra ciudad.
Y nuestra ciudad le puse porque es el lugar donde vivimos. Algunas viven en un pueblito, ¿cierto? Como Marce, que nuestra misionera que me acompaña aquí en la casa, ella viene de Pichilemu, está hermana Emilia que vive por allá en Estancia Liray, Claudia que vive en Piedra Roja, la Pau vive por allá en Algarrobal, la Joana está desde Iquique transmitiendo, saluda Joana, saludos a Iquique, ¿ve? Somos cosmopolitas nosotros aquí. Jocelyn también está desde Colina, y cada uno, Laura ya en Batuco, o sea, nos hemos expandido. Y demos un paseo por ese lugar que llamamos nuestra ciudad, nuestro barrio, y la gran pregunta es, bueno, Señor, ¿y si tú has puesto esa semilla de mostaza aquí en mi corazón para que yo tenga creencia, para que yo vea, y te he visto a ti tantas cosas hacer, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo desde mi casa? ¿Qué puedo hacer desde el living de mi casa? Desde mi habitación, desde mi oficina? ¿Qué puedo hacer? Entonces hay 1000 oportunidades, dice el Señor. Tienes 1000 oportunidades y yo quiero decirte aquí unas pocas. Por ejemplo, visitar al necesitado. Y yo te pregunto, a ver, aquí a Tere, ¿a quién podrías tú llamar el necesitado? Bueno, hay dos tipos para mí de necesitados. El necesitado quizás de alguna provisión, pero también está el necesitado de palabra, necesitado de consuelo, o sea, necesitado de Cristo. Hay muchos. El que no tiene a Cristo. Claro, el que no tiene a Cristo yo creo que está loco. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Es una necesidad muy tremenda el no tenerlo. Así es. Bueno, otra forma, por ejemplo, disponer una ofrenda para otros. ¿Y cómo puede ser esa ofrenda, Joana? Hay distintas maneras de ofrendar. Yo puedo ofrendar tiempo, puedo ofrendar cosas materiales, puedo ofrendar mi amistad también a alguien que lo necesita. Creo que hay distintas maneras. Cuando escuchaba ofrenda, entendía ofrenda solamente como por algo monetario, como depositar un monto de plata, pero también he ido entendiendo que una ofrenda implica un sacrificio, algo que yo doy de mí con amor para otras personas que lo necesitan, que puede ser de distintas maneras. Excelente, excelente. Has traído, wow, la palabra tremenda a mi corazón con eso. Podemos orar por las necesidades de mi ciudad. Por ejemplo, Doris, ¿qué necesidades ves tú en nuestra ciudad? Así como a macro, como nuestra ciudad. ¿Estás en silencio? No te estamos escuchando. Ahora sí. Ya. Aquí, como estamos hablando, Chicureo, Colina, Santiago, Chile, como ciudad, lo que sea. ¿Qué necesidades? Paz. Protección. Yo muchas veces también oro por la protección, por la violencia, y obviamente que salvación. Antes de que llegara una a mi vecindario también pedía por la salvación de mis vecinos. Eso. Bien. También y por la administración, y por la administración también de la ciudad, por aquellas personas que toman decisiones, hacen leyes, y eso. Sí. Permanentemente el Señor en varias porciones de su palabra nos dice que debemos estar orando por nuestras autoridades. Aunque no estemos de acuerdo, aunque no hayamos votado por ellos, no te está diciendo solo si votaste o solo si estás de acuerdo, te está diciendo ora por tus autoridades, porque todas las decisiones que ellos toman nos afectan, nos gusten o no. Bueno, también podemos fortalecer al débil. ¿Y cómo podemos hacer esto, Jocelyn? Fortalecer al débil. ¿Me escuchas, Jocelyn? Sí. ¿Cómo tú fortalecerías a alguien que tú ves débil? Ay, primero le contaría un poco de mi historia, y luego le hablaría de Dios, le presentaría la palabra de Dios, y también
ayudarlo en escucharlo, ¿verdad? Quiero escuchar, yo creo que eso es la clave de todo, escuchar. Súper, Linda, súper sí. importante, súper importante. Una de las cosas que más necesita la humanidad hoy en día es oreja, oreja, menos boca, más oreja. Necesitamos, aunque digan cabezas de pescado, no importa, la gente necesita ser escuchada. Hay una necesidad en ese corazón que necesita ser escuchado y comprendido. Puede que uno escuche y digan, ¡ay, Señor, pero cómo mete las patas! No estás para juzgar, estás para escuchar. Es súper, súper importante. Bien, y animar a los caminantes con Cristo. ¿Y quiénes son los caminantes con Cristo, Belén? Claudia, maneja la mamá ahí. ¿Quiénes son los caminantes? Ella se escondió, se escondió. No, pero ¿cómo te escondes, Belencita, si tú eres tan querida? No, pues que estoy más elevada. ¿Quiénes son los caminantes con Cristo? Animar a los caminantes con Cristo. Animar a los caminantes con Cristo, pues, a ver, a mí me ha parecido que yo tengo un testimonio de una amiga que caminaba con Cristo, pero caminaba con Cristo a medias. Yo le contaba a Claudia que yo duré 7, 8 años caminando con ella, y con Cristo. Caminaba, pues nos dábamos caminadas, pero caminábamos también con Cristo. Y ella era muy débil, muy débil, muy débil. Y a mí me decían, pero vos, ¿por qué le insistís tanto? ¿Qué es lo que caminas tanto con ella? Pero si ella no llega al Señor. Y yo le decía, no, es que ella, hay que caminar con ella, hay que caminar con ella y ella llegará. Pues les cuento que ahora ella es una mujer que camina con el Señor y que me manda cosas y me dice, mira esta prédica, mira esta oración. O sea, es insistirle también a la gente, estar caminando con ellos y amarlos, simplemente escucharlos, amarlos. Y la gente llega, la gente puede caminar con Cristo. Así es, así es. Qué lindo testimonio nos ministras, Belencita, es impresionante. Se fue. Claudia, se fue. Él. ¿Sí escuchaste? Sí. ¿Estamos bien? Bueno. Sí, así es, caminar con Cristo, es caminar en la adversidad, en la alegría, en la tristeza, acompañar, escuchar, caminar con ellos. No es solamente orar y darle palabra continua a la gente, sino caminar con ellos y amarlos y escucharlos. Sí. De repente no le vamos a poder solucionar la vida porque nosotros no estamos para solucionar la vida. Tampoco estamos para salvar personas. Estamos para presentar a Cristo a las personas para que Cristo les salve, ¿ya? Eso es súper, súper importante. Nos ministras mucho, Belén, con tu testimonio. Creo que es lindo eso. Pero eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Ser bueno o ser justo? ¿Quién era Rabab? ¿Alguien me puede contar la historia de Rabab? Una prostituta. ¿Ya? Que así, o sea, escondió creo que fue ¿cómo se llama? A Josué. Bueno, pero fue otra prostituta, una prostituta que ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Escondió a dos hijos de Dios. Eso, perfecto, perfecto. Había un tiempo de persecución y estos habían sido llamados para ir a espiar a esta ciudad. Y entonces esta prostituta decide, ella sabía, hace poco el pastor predicaba sobre eso, y ella sabía quiénes eran estos hebreos, y decía, todos les tienen miedo aquí. Y le decía a ellos, todos les tienen miedo, porque sabemos el Dios vivo que está con ustedes. Amén. Y era impresionante, pero ella en medio de su ignorancia, en medio de todo, ella creía en Dios, ella sabía del poder de Dios. Amén. Entonces nosotros muchas veces, ¿cierto? De repente
podemos estar cometiendo errores, pero sabemos el Dios al que hemos rendido nuestra vida. Y su vida fue transformada, su vida fue cambiada. Ella, de hecho, ella es la pariente de Jesús. En ascendencia, ella es como la quinta, la sexta en ascendencia, pariente de Jesús. Pero la historia la recuerda como la prostituta. Pero el Señor ha redimido su vida y la ha hecho la pariente de Jesús. Cuando yo te presento a alguien, es la pariente del rey. Y te digo, es la prostituta. Al tiro tú clasificas, no, esta no pasa, la prostituta que se quede afuera. Pero la pariente del rey, no, bienvenida a la mesa principal. ¿Es así o no? Porque nosotros tenemos una justicia muy distinta a la justicia del Señor. Y el Señor nos dice, no. Nosotros tenemos que aprender a ser justos como Él es justo, no como a mí me parece la justicia. Y tenemos que aprender a ser transformados, ¿bien? Entonces, cuando nos preguntamos, ¿ser bueno o ser justo? Como que tenemos que pensarla muy bien. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Porque de repente el ser justo no es popular. No es popular. Y ahí es donde tenemos que aplicar estas obras que tenemos a través de la fe, ¿cierto? Hay otra historia muy linda en la Biblia que habla, ¿cierto? Sobre un agricultor que contrata gente en diferentes momentos del día, a los de la mañana, a los del mediodía y a los del final de la tarde. Y a todos les paga igual. Y los de la mañana dicen, a nosotros nos deberías pagar más. Pero la justicia del Señor es clara. La necesidad del de la tarde es la misma necesidad del de la mañana. Tiene una familia que mantener. Ha estado todo el día buscando trabajo y recién lo encuentra al final de la tarde. Hay un agradecimiento y trabajó con ganas de que alguien le diera a las 3 de la tarde, le diera trabajo para trabajar 2 horas, de que al menos con algo iba a llegar a su casa porque tiene una familia. Pero el Señor es justo porque ve la necesidad de cada uno en particular y Él recompensa esa necesidad. Entonces es tremendo porque si nosotros fuéramos en nuestra justicia, al de la mañana le hubiéramos pagado el 100%, al del mediodía el 50%, y al de la tarde le hubiéramos dado una ofrenda, una cosa así, porque esa es la justicia del hombre. Entonces yo les digo, chicas, hoy venimos con un desafío de que nuestra fe debe reflejarse en obras de justicia. No basta que seamos justos. Nosotras estamos llamadas en Cristo a hacer obras de justicia. Entonces, cuando llevamos una obra de justicia a una persona, le estamos diciendo, he aquí la semilla del rey. Hoy llega bienaventuranza a tu casa. Y es como cuando llega la Navidad, todo se ilumina, hay regalos, hay bendición, hay comida especial, hay familia alegre. Y uno dice, wow, ha llegado la Nochebuena. Y es increíble, increíble esto. Bien, preguntas hasta aquí, muchachas. Sobre la fe, las obras, algún testimonio, algo que nos quieran conversar, compartir. ¿Ah? Si se dan cuenta, es un tema tremendo y todos los días estamos haciendo. Porque Dios nos pone en el lugar donde nos pone como excusa para entregar esta semilla a través de las obras y a través de nuestra fe. ¿Estás en casa? Bueno, tienes una obra con tus hijos, con la señora de la tienda, con la del supermercado, vas a la oficina, con tus colegas, con los asistentes, con el señor que está en la entrada, con el que ahora te está dando el alcohol gel, el que te toma la temperatura en el supermercado. Ellos también necesitan estas obras de justicia y nosotras somos las encargadas de dar estas obras de justicia. Por eso vamos a memorizar esta semana el versículo que está en Santiago 2:26. Esta que yo les traigo aquí es la versión de la Nueva Traducción Viviente que dice, así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Y veíamos, ¿cierto?, cuando Pablo nos leía en la Reina Valera que hablaba de este aliento y traducía espíritu, y yo lo puse entre paréntesis, la Traducción Viviente no dice espíritu, dice aliento, pero yo lo quise poner para hacer un mix entre las dos, porque es súper importante que recordemos que el Espíritu de Dios, y es el Espíritu del cual habla aquí este versículo, es el Espíritu de Dios el que nos da vida
¿cierto? Y el que va a activar estas obras a través de la fe, para que sean unas obras de justicia que van a dar vida a otras. Entonces se dan cuenta que nosotras en este momento somos embajadoras de la fe de Cristo que va a traer vida a otros. Y tal vez sea un mensaje que hemos escuchado muchas veces, pero tenemos que entender cómo es que funciona esta estrategia de Dios, ¿cierto? A través de su amor, Él nos ha puesto una semilla, esta semilla da fruto y este fruto es el que vamos a entregar a través de una obra a otros para traer justicia y vida a los demás. ¿Bien? Así que tenemos desafío esta semana de memorizar el versículo Santiago 2:26 y además vamos a tener el desafío y lo vamos a tomar testimonio la próxima semana de 2 obras que hagamos en forma intencional. Vamos a orar y vamos a decir, Señor, ¿cómo quieres que yo haga una obra de justicia esta semana con alguien? Vimos hartos ejemplos, todas hablaron de ejemplos, de ofrendar tiempo, de parar la oreja, de llevar un donativo, de expresar amor, de contener, de hacer cosas, ¿cierto? Pero acuérdense de orar, Señor, muéstrame cuál es la obra de fe, esa obra de justicia que tú quieres que yo haga con otro. Puede ser tan sencillo. Yo me acuerdo, dime Doris. No, iba a dar un ejemplo, pero habla tú primero, después yo. De acuerdo, estábamos en misiones, ¿se acuerdan que una vez nos fuimos de misiones a Chiloé con los jóvenes? Y me acuerdo que estaba con una de las chicas, con Karen, y paramos en una farmacia y le dijimos, de repente nos dio la locura, y al guardia de la farmacia le dijo, caballero, ¿quiere que oremos por usted? Somos misioneros y estamos orando por la gente. ¿Tiene usted alguna necesidad? Tan sencillo como eso. Y el caballero dijo, sí, ¿sabe qué? Estoy trabajando, pero aquí quiero que ore por mi familia. Y oramos un poquito distante y él se conmovió y decía, qué increíble. Él tenía esa necesidad de saber que Dios estaba atento de su familia. Tan sencillo como eso. Y fue una simple, pequeña obra, pero para él fue tan importante. Dame tu ejemplo, Doris. No, que hoy día, hablando con una amiga, una hermana en Cristo, me comentó que el Señor la estaba despertando a las 3 de la mañana. Pero decía, no sé todavía por qué o para qué, porque la verdad las cosas que no me hace orar por la gente de la iglesia, sino que es por gente que no conoce a Cristo. Pero entonces no le veía un poco el sentido o ver quizás el resultado. Entonces, precisamente el versículo que tú dijiste, unos siembran, otros riegan, otros cosechan. Entonces yo también le mencionaba, decía, tú posiblemente estás preparando la tierra. La oración abre para que cuando esa semilla caiga pueda ser fértil y posiblemente quizás tú no vas a ver la cosecha. Pero Dios, si por algo te está despertando y tú dices que encima te hace orar por alguien que no conoce a Cristo, no es un llamado. Bueno, eso, me alentaba a que obviamente siguiera orando. Súper, bien. Estamos claras entonces, chicas, en la tarea 2, solo 2. No escuchen al enemigo que va a empezar, porque ya este discurso del enemigo ya me lo sé de memoria. Es que no conoces a nadie. Es que no, es que ¿cómo le vas a decir? Es que ¿cómo lo vas a interrumpir? Oye, te van a mirar de loca, no hagas eso. 1000 cosas te va a decir. Entre mayor sea la batalla en tu mente, más necesidad hay en esa vida de una obra de justicia, porque está batallando tu fe con las mentiras del enemigo. No tengan miedo. Dice en 2 Timoteo, yo les he dado a ustedes poder, les he dado amor y les he dado un espíritu de valentía por sobre todas las cosas. Vamos a tomarnos de ese espíritu de valentía que todas tenemos y vamos a declarar que el amor de Cristo prevalece por encima de las necesidades o de las tonteras que el enemigo ha querido traer a nuestra vida.
porque nosotros somos hijas del rey, nosotras somos princesas y a las princesas ningún mentiroso las va a engañar, ¿ok? ¿Vale? ¿Estamos fuertes, firmes y valientes? Ya. Hermana Emilia, despídanos en oración, que ha sido un día para la gloria del Señor hoy. Padre amado, le damos gracias al escuchar esta lección tan hermosa. Oramos al comienzo para que usara a Tania, le diera las palabras adecuadas, pudiera expresarse en Cristo a nuestros corazones. Y usted lo ha hecho, Señor. Gracias por la palabra de Dios, porque ella nos entrega vida, nos da tanto el conocimiento como también ayúdenos para que solo no sea conocimiento, sino que podamos estar haciendo obras de justicia, de amor en la ciudad donde usted nos ha puesto, en donde estamos, para poder ser testimonio. Señor, le damos gracias por su palabra, que caigan en nuestros corazones y produzca fruto, como cuando nosotros plantamos una semilla, tenemos la esperanza de que esa semilla va a producir, va a ser bella, va a estar bien regada, bien cuidada, bien abonada. Señor, tu palabra en nuestros corazones ha caído en esta tarde para que pueda ser así y podamos fructificar cada día que pasa. Señor, usted es tan bueno y todavía nos está dando tiempo para que podamos ir donde están los necesitados, donde están aquellos que tenemos que alentar, aquellos que tenemos que apoyar de alguna manera, aquellas personas que necesitan tal vez por nuestro mismo teléfono un aliento, una palabra de gratitud por su vida, por lo que usted ha hecho en ellos. Señor, hay tantas maneras en que podemos nosotros estar compartiendo con otras personas y así no aburrirnos, Señor, o no estar con depresión o deprimidos o estando pensando cosas que no deben de estar en nuestra mente, sino estar ocupados, Señor, como las hormigas trabajan sin cesar, que a veces nos molestan. Señor, nosotros somos tus hijos y como Tania ha dicho, somos muy especiales para ti. Y más que Tania, tu palabra nos dice, Señor, que somos un pueblo escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, ayúdanos. Y oramos también por esta semana para que nos des tantas oportunidades que no podamos tener tiempo, Señor, para las oportunidades que nos dé de poder compartir con otros. Sí, papá. Porque las personas están necesitadas de Dios, necesitan de ti. Le damos gracias, Señor. Amén. 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 Chicas, como nunca en el tiempo, muchas gracias por el tiempo que hemos estudiado hoy, Santiago. La próxima vamos a seguir con todo lo que nos desafía el Señor. Así que las animo, si alguna necesita conversar, aclarar algo, tienen mi teléfono y feliz conversamos. Yo soy feliz parando oreja. Así que un besito, las quiero mucho, Dios las bendiga, nos vemos el otro martes. Dios las bendiga, chao. Chao a todas. 7 de la mañana tenemos oración, ¿vale? El jueves. ¿Cuándo mañana? Gracias. El jueves. El jueves. ¿Dónde va a ser, Jenny? ¿Dónde se van a juntar? En mi En la casa de Claudia.
Sí, las recibimos a todas. Ahí les envió el detalle, ya. Un buenísimo. besito, gracias Tania, bendiciones a todas. Chao, Chao, bendiciones. Chao. Descansen. Chao. Chao.